Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es José Alberto Sánchez y como parte de los trabajos de la asignatura Historia Prehispánica de México de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, les voy a exponer un poco sobre la civilización mexica. Primero que nada hay que remitirnos a su origen, que es en parte mito y en parte realidad, ya que nos evoca al origen de los mexicas en una mítica ciudad, la denominada Aztlán. Hay diferentes corrientes de pensamiento que nos indican que Aztlán pudo ser un estado larvario de la misma cuenca de México mucho tiempo atrás. Hay otras corrientes que lo identifican como una isla en el actual costa de Nayarit, y hay otras corrientes que lo identifican hacia unos sitios más probables al norte, en los actuales Utah y Nuevo México de los actuales Estados Unidos. Los mexicas parten de esta mítica Aztlán en una peregrinación guiados por su dios cabecera Huitzilopochtli, que es identificado como dios de la guerra por ellos mismos, y parten hacia el sur en busca de nuevas, mejores tierras para desarrollar y para florecer. En la realidad, esta migración pudo estar impulsada por factores medioambientales que le hicieron a los mexicas más difícil continuar con su desarrollo cultural en su sitio originario, bajo el supuesto de que esta Aztlán fuera más hacia el norte y que esta migración no hubiera realmente existido. La parte occidental le piden permiso al señorío de Azcapotzalco, que en ese momento era la cabecera de la en ese entonces Triple Alianza, para asentarse en la zona de los islotes de la parte occidental del lago de Texcoco. Justamente en esta parte es donde llegan, porque ahí es donde encuentran la famosa señal que les había dado su dios Huitzilopochtli, del águila parada sobre el nopal devorando una serpiente. Esto también hace referencia a la iconografía y a las referencias que tenían los propios mexicas, ya que también identificaban a Huitzilopochtli como el águila y ellos mismos como tenochas o representación de glifo nopal. Esta etapa, ya que se reconocen 4 etapas durante los casi 2 siglos de florecimiento de la civilización mexica, esta etapa abarca casi la mitad de esos 2 siglos, va aproximadamente de 1325 hasta 1430, que como ya mencioné, 1325 es la fecha de fundación de México Tenochtitlán, justamente en estos islotes de los que hablábamos. En estos primeros años, los mexicas se ven subjuzgados ante el señorío de Azcapotzalco, a la cual rinden tributo y le sirven como entes militares durante las guerras propicias de Azcapotzalco. Todo esto se acaba porque los tenochas, la Ciudad de México Tenochtitlán y la Ciudad de México Tlatelolco, comienzan a confabular una traición en contra de su señorío dominante, que era Azcapotzalco, cuyo gobernante en ese entonces era Maxtla. Es entonces cuando a partir de 1428 Itzcoatl, que es el Güey Tlatoani de México Tenochtitlán, se alía con Nezahualcóyotl, que era el dirigente de la ciudad aliada de Texcoco. Esta parte estaba dominada por los acolhuas y chichimecas, y esta otra parte, la occidental, era de origen tepaneca. La parte del sur se encontraban los ochimilcas y colhuas. La segunda fase de la civilización mexica es la fase de estructuración, que dura escasas 4 décadas y corre a cargo principalmente de 2 huaytlatoanis, que es Itzcoatl y Moctezuma Ilhuicamina, o conocido como Moctezuma I. Aquí podemos ver la Ixcán Tlatoloyan, que es la Triple Alianza, donde se muestran los glifos de las 3 ciudades que lo comprenden, ¿no? México Tenochtitlán al centro, Tlacopan o Tacubaya al occidente y Texcoco al occidente. La principal alianza la forman entre Itzcoatl y Nezahualcóyotl, quienes se alían para derrocar y matar a Maxtla y acabar con el señorío de Azcapotzalco. Durante esta etapa de estructuración es donde se crean las reformas religiosas de Itzcoatl, se reescribe la historia de los antepasada de los propios mexicas por los propios mexicas, tratando de legitimizar su estirpe en el poder. También en esta etapa es donde se comienza a darle especial importancia al apartado bélico y al apartado religioso.
La siguiente etapa es la etapa de expansión militar, que también dura aproximadamente 3 décadas y es justo donde ocurre la mayor expansión de la civilización mexica por medio de la guerra y el sometimiento de los demás pueblos. Se identifica principalmente por 3 huaytlatoanis que fueron hijos de Itzcoatl, que comienza con Axayácatl, seguido por Tizoc y termina con Ahuizotl. Aquí podemos ver la importancia de los guerreros, que eran realmente los que en expediciones militares iban, sojuzgaban a los demás poblados para asegurar las rutas comerciales y asegurar un tributo, ¿no? Aquí también podemos ver la importancia de los pochtecas, que eran dentro de los ciudadanos libres, bueno, dentro del pueblo llano y libre, los que mayor importancia tenían. Eso lo vamos a ver más a detalle a continuación. En esta etapa de expansión militar, en torno a 1472-1473, es cuando la ciudad de México-Tenochtitlan decide atacar y acabar con su ciudad hermana, México-Tlatelolco, cobrando así una mayor importancia, ya que dentro de la Triple Alianza, México-Tenochtitlan era la encargada de los asuntos bélicos. Obviamente sacó partido de ello y por ende fue la ciudad dominante dentro de la propia Triple Alianza. Finalmente llegamos al periodo de consolidación, que aquí vemos a un personaje representando a Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, que pues es realmente el huaytlatoani donde se centra esta última etapa de la civilización mexica. Aquí en la consolidación ya comienzan a fraguarse todas las corrientes que definen a la civilización mexica como tal. Durante esta etapa es donde se renueva el Templo Mayor a la forma como la conocieron los españoles a su llegada. Hay un mayor florecimiento, ya está completamente consolidada la teocracia militar, hay una exacerbación por el sacrificio humano y los rituales, y también hay una gran importancia en el comercio tanto a corta como a larga distancia. Aquí en este regreso un poco para ver más o menos la expansión de la civilización mexica, que aquí pues, erróneamente nos lo mencionan como Imperio Azteca, pero podemos ver que al norte llegaba hasta la Huasteca, respetando el señorío de Meztitlán. Aquí podemos ubicar la Cuenca de México con la indicación de Tenochtitlán. Esta zona era la parte de la Huasteca y abarcaba prácticamente de costa a costa. En el oriente el Golfo de México y el occidente hasta lo que es ahora la depresión del Balsas. Hacia el sur llegaba hacia Huascayac, que es la actual Oaxaca, y hacia el sur Tehuantepec y Coatzacoalcos, que eran como fronteras donde también se producía centros productores de intercambio y productores de cacao. Y este era el corredor del Soconusco que llegaba hasta los actuales Salvador y Honduras, favoreciendo así el intercambio de productos a largas distancias. ¿Cuál era la base o el fundamento que le dio fuerza a la civilización mexica? Pues realmente era una teocracia militar, entonces tenía que tener muy bien fundamentada ese fervor religioso como esa explicación militar. Entonces, su propio dios guardián, que era Huitzilopochtli, al ser un dios de la guerra, pues ya nos habla un poco más o menos de la propia autopercepción de la civilización mexica como pueblo guerrero, ¿no? Y aquí podemos ver un poco de la cosmovisión de los antiguos mexicas con la representación y ese dualismo persistente en la cultura y en la civilización de la historia de los mexicanos, ¿no? Que es el principio de Metiotl, este principio de dualidad de lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo. Y aquí tenemos el principal panteón mexica, con los 4 dioses, los 4 Tezcatlipocas, que son Xipetote, que es Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl y su principal dios Huitzilopochtli. También es una civilización muy influenciada por el culto a Tlaloc y lo podemos ver en la representación del famoso Templo Mayor, que es un basamento piramidal con un doble templo en la cúspide, uno dedicado al señor de la lluvia Tlaloc y el otro dedicado al señor de la guerra Huitzilopochtli. Justo enfrente podemos ver el otro templo, que es el templo de Hécatl, que es el señor del aire, algunas veces también asociado a Quetzalcóatl. Economía y comercio. Aquí es donde podemos comprender ya la importancia práctica de la guerra y el militarismo para el florecimiento de la civilización mexica. Aquí podemos ver un ejemplo de los guerreros mexicas con sus clásicos atavíos de guerreros jaguar o guerrero águila,
portando escudos, y el famoso macahuitl, que era pues un bastón de aproximadamente 80 centímetros, 1 metro, de madera, con incrustaciones de filosísimas flechas o navajas de obsidiana, lo cual tenía un potencial desgarrador impresionante. Aquí también podemos ver un ejemplo de los códices, de lo que recobraban como tributo. Estas expediciones militares tenían ese fin: asegurar las rutas comerciales, así como asegurar un tributo que permitiera la persistencia de la Triple Alianza, principalmente México-Tenochtitlán, ya que lo recabado se repartía como 2/5 partes hacia México-Tenochtitlán, 2/5 partes hacia Texcoco, y la parte sobrante se quedaba en Tlacopan. Entonces podemos ver también la importancia de los pochtecas, que eran estos comerciantes. Hay que recordar que durante la época prehispánica pues no existían animales de carga ni tampoco el uso práctico de la rueda, así que todas las mercancías tenían que ser transportadas ahora sí que a lomo de personas, y estas personas eran conocidas como pochtecas, los cuales estaban favorecidos ya que ellos eran los comerciantes, fijaban los precios de intercambio y a la vez le servían a México Tenochtitlán con labores de espionaje y en algunos raros casos también como apoyo militar. Esta importancia favoreció el intercambio de productos desde largas distancias, con lo cual los pochtecas proveían de materias primas a los artesanos que producían productos elaborados, con los cuales ya le generaban un valor añadido a estos productos, con lo cual también los productores se veían beneficiados al vender sus productos a los propios pochtecas, que a su vez los intercambiaban a largas distancias. Otra parte central de la economía pues fue la agricultura. El desarrollo de las chinampas a lo largo de toda la zona del lago, principalmente en la zona del actual Xochimilco y Chalco. Y aquí se ejemplifica el bastón de siembra o coa, que pues realmente era un palo puntiagudo con el cual hacían los hoyos para facilitar el sembradío de la planta en cuestión. Y por supuesto que también se vieron muy influenciados por las actividades pesqueras. Hay que recordar que los mexicas desde su migración no eran un pueblo bárbaro como a veces se tiene conceptualizado, sino de que también eran un pueblo que conocía ya las costumbres mesoamericanas, ya sabían cultivar, eran cazadores recolectores, pero también sabían pescar. Entonces esta diversidad de fuentes de aprovisionamiento les dio esa ventaja, ya que también no solamente comían todo esto, también se tiene registro de que, por ejemplo, en los islotes donde fundaron México Tenochtitlán era un lugar infestado por serpientes de cascabel, a lo cual los mexicas también se las llegaron a comer, evocando hasta incluso a su propio dios guía Huitzilopochtli, devorando la serpiente en ese lugar, ¿no? La estructura social. La estructura social pues era una pirámide social en la cual la cúspide era la élite religioso-militar encabezada por el Huey Tlatoani y los tlatoanis de las otras dos ciudades que conformaban la Triple Alianza, seguida de un consejo de sumos sacerdotes. Estos eran los que se veían favorecidos por la designación de las tierras o de beneficios de comercio o de tributo redistribuidos por el Huey Tlatoani y su corte. También en esta élite se llegaban a encontrar algunos de los líderes militares que por su experiencia militar y sus logros en combate pues se vieron beneficiados por el Tlatoani. Dentro de la pirámide social se distinguen, digámoslo así, dos clases sociales, las cuales son los pipiltín, que serían los nobles, y esta élite favorecida por el Tlatoani, seguida de los Macehualtin, que como se podría comprender es el pueblo llano, ¿no? Dentro de estos Macehualtin también había diferentes escalonamientos sociales, ya que en la cúspide de los hombres libres, como ya lo he mencionado, estaban los pochtecas, ya que en ellos recabía gran responsabilidad e importancia de la expansión y aprovisionamiento de la Triple Alianza. Los demás Macehualtin pues eran hombres libres que se dedicaban a la artesanía, alfarería, a la agricultura, etc. Al final y en el fondo de la pirámide social se encontraban lo que se podría comparar como esclavos, que eran denominados tlatlacolisti. Ellos eran gente libre que por deuda se entregaba a sí misma
para pagar y saldar esa deuda. Y ya al final, durante la época de consolidación, también eran prisioneros de guerra, que servían como esclavos y fuerza laboral. Todo esto estaba organizado en calpulis, que eran como barrios autodeterminados en su mayoría, donde la tierra era colectiva y trabajaban más o menos a manera de una cooperativa. Todos trabajaban para el calpuli y del calpuli se repartía lo que iba de tributo a la Triple Alianza y lo que se ocupaba para consumo interno dentro del calpuli. En algunos calpulis más rebeldes, el Huetlatoani designaba ciertos funcionarios que servían para mantener el control y recabar los tributos exigidos por el Tlatoani. La educación también fue un punto importante, ya que desde chicos a los niños, aproximadamente entre 5 y 8 años, ingresaban a las dos diferentes instituciones educativas que eran el Calmecac y el Tepolxcali. Ahí se les enseñaba todo este fervor religioso y las técnicas de combate militar. El Calmecac está más o menos asociado hacia la élite, pero también la diferencia que hacen con el Tepolxcali es que el Calmecac exigía una mayor disciplina. Una vez que el niño entraba al Calmecac ya no regresaba a su casa hasta el momento de graduarse como guerrero o contraer matrimonio. Se les exigía también castidad y las torturas por faltas a los reglamentos internos del Calmecac, que eran brutales. Y se habla de torturas con púas de maguey o con humo de chiles. Entonces la disciplina para los mexicas y para la formación de los jóvenes mexicas era indispensable y muy férrea. En el Tepozcali a los jóvenes se les permitía, después de acabar con sus actividades diarias dentro de la institución, regresar a su casa, principalmente para ayudar con labores relacionadas a la agricultura, a la cosecha, al barbecho. También había una tercera escuela llamada Cuicacali, en la cual a los jóvenes de ambas instituciones, tanto Calmecac como Tepozcali, acudían para conocer lo que eran los ritos de danza, de canto y de música, ¿no? Todos estos ritos eran de carácter tanto militar como teocrático, ya que en ellos se basaba también parte de la cosmovisión propia de la religión mexica. Bueno, llegamos finalmente al apartado del legado cultural de la civilización mexica. Nos dejaron a la posteridad grandes ejemplos de su capacidad artística, como podemos ver en la escultura y en la arquitectura principalmente. Aquí tenemos representación de la Coatlicue, de Xochipilli y de la Piedra del Sol. Es impresionante cómo pudieron llegar a tener este gran detalle escultórico sin apenas conocer los metales. Hay que conceptualizar de que todas estas grandes obras fueron hechas casi por el roce de piedra con piedra, y debió de haber sido una labor muy tediosa y laboriosa. También otra parte del legado cultural importante pues es la lengua. Muchas de las palabras que utilizamos en el español son de origen náhuatl, que era la lengua de los mexicas. También tuvieron grandes aportaciones a la astronomía y las matemáticas. No eran un pueblo de bárbaros, sino que tenían otra perspectiva y otro concepto del mundo y de la realidad. Otro del legado cultural pues es el clásico tianguis y la actividad mercantil. La Ciudad de México, Tlatelolco, era conocida como el mercado más grande de toda Mesoamérica y de todo el Anáhuac. Algunos otros componentes del legado cultural pues lo podemos encontrar dentro de la cocina. La mayor parte de la dieta actual mexicana está influenciada enormemente por la cultura mesoamericana y por la civilización mexica, que fue, digámoslo así, la amalgama en la cual encontraron los españoles, donde se conjuntaban todas las influencias de las demás civilizaciones previas y contemporáneas a los mexicas, que fueron sincretizadas en esta civilización, influenciada en ambos sentidos. Los mexicas influenciaron a sus pueblos subjugados, así como se influenciaron de ellos mismos. Otro de las aportaciones culturales que nos dejó esta civilización pues es la base de la dieta de los mexicanos, el maíz, que no solamente era de ellos, sino que también ellos fueron parte de esta historia. Y la otra parte también es el conocimiento médico y la herbolaria. Hubo un gran desarrollo, digámoslo así, científico en esta parte de médico,
en el conocimiento de tratamientos para diferentes enfermedades o el uso de diferentes plantas con fines medicinales o con algunos otros fines. La cantidad de plantas utilizadas por la civilización mexica y por las demás culturas mesoamericanas es en verdad vasta. Otro de los aportes culturales que nos dejaron pues era también el consumo de bebidas previas como prehispánicas como el pulque, y el consumo de amaranto, los famosos chiles, el famoso pozole. Y ya para terminar, me gustaría comentar como con esta foto donde podemos ver la clara influencia de México Tenochtitlán y la civilización mexica en la contemporaneidad de México. Podemos ver aquí el Zompantli y ya en primer plano el Zompantli y en segundo plano la Catedral de México, donde se puede ver este sincretismo de civilizaciones y de culturas y la importancia que dejó plasmada la civilización mexica para los mexicanos. Tan es así que nuestro escudo actual como nación es el reflejo del escudo de la civilización mexica. El águila sobre el nopal devorando una serpiente en el lago de Texcoco en el Valle de México. Y pues así terminamos. Gracias.